Bienvenidos a la cueva. Hoy en la cueva vamos a contaros una historia sobre el honor. Y por supuesto que si vamos a hablar de honor tendremos que viajar a Japón, y más concretamente nos vamos al Japón de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro protagonista es un soldado japonés llamado Hiro Onoda, que creció con la cultura del honor. Solo una cosa hay, es el honor. Todo lo demás resulta accesorio. Hiro Onoda tenía antecedentes famosos, como por ejemplo los pilotos kamikaze, el código Bushido, la práctica del harakiri y una cultura milenaria que entendía que la vida individual estaba al servicio del emperador y que la rendición era la peor mancha para un soldado. La Segunda Guerra Mundial termina en septiembre de 1945. Pero en esta fecha, un grupo de 4 soldados nipones, con nuestro protagonista Hiro Onoda al mando, quedan aislados e incomunicados en la selva de una pequeña isla filipina. La guerra termina, pero ellos no conocen la noticia y siguen luchando por su honor y por su país. Hiro Onoda seguirá en pie de guerra hasta que su superior le ordene deponer las armas, lo cual ocurrirá 30 años después de que haya terminado la guerra. Este es uno de los capítulos más extraños en la Segunda Guerra Mundial. Aunque pueda parecer mentira, casi 30 años después del final del conflicto bélico, seguía existiendo un soldado japonés oculto en plena jungla que seguía luchando, como dijimos, por su honor y por su país. Él creía que sus superiores irían a buscarle allá donde quedó oculto cuando comenzó su misión. Esta es la increíble historia de Hiro Onoda. Empezamos. Hiro Onoda nació en 1922, en Kainan, una pequeña ciudad de Japón. Desde pequeño, tal como lo cuenta en su libro Luché y sobreviví, mi guerra de 30 años, escrito por el protagonista de nuestra historia, Hiro se interesó por el kendo, una versión japonesa del esgrima. El kendo lo instruyó en algunas nociones básicas que serían fundamentales en su vida, tales como la disciplina y el esfuerzo. Onoda se independizó de sus padres cuando tan solo tenía 17 años y comenzó a trabajar como obrero en una fábrica. Antes de irse, le dijo a su hermano pequeño: «El hombre que no está dispuesto a correr riesgos no llegará a ninguna parte». Tardarían muchos años en volver a encontrarse los dos hermanos después de estas palabras. Al cumplir 20 años, en plena guerra mundial, lo convocaron a un reconocimiento médico militar e ingresó en el ejército. Ante esta situación, nuestro protagonista se propuso convertirse en el mejor soldado. De hecho, le hizo esta promesa a su madre, ya que ser soldado sería su destino, sería el mejor soldado. El entrenamiento fue muy duro. Su jefe de batallón no vacilaba en golpear a los soldados si consideraba que la situación lo merecía. Pero Onoda no se amedrentó. Había prometido a su madre convertirse en un buen soldado y estaba dispuesto a cumplir su promesa. El 26 de diciembre de 1944 lo enviaron a la isla filipina de Lubang, una isla tan pequeña dentro del archipiélago que resulta difícil de encontrar en los mapas. En aquel momento nadie podía saberlo,
pero faltaba menos de un año para el final de la guerra. Sin embargo, como ya dijimos en la presentación, para Onoda esta guerra duraría 30 años. Cuando lo destinaron a Lubang, las órdenes eran estrictas y muy claras. Él y sus hombres debían practicar una guerra de guerrillas contra el ejército norteamericano, una estrategia militar en la que pequeños grupos de soldados realizan atentados contra un enemigo mayor para así debilitar sus defensas. Onoda y su batallón tenían la orden de atacar los muelles y las pistas de aterrizaje en las que se desplegaban las tropas norteamericanas. Pero en febrero de 1945, del grupo inicial tan solo quedaban 4 personas, el propio Onoda y 3 de sus soldados. Los demás habían muerto o se habían rendido. Onoda, en ese momento, fue ascendido al rango de teniente y juntó a sus tropas. Es decir, en compañía de 3 soldados se adentró en la selva. La última orden que le dio su capitán antes de partir fue la siguiente: Está absolutamente prohibido rendirse o morir por mano propia. Puede tomar 3 años, puede tomar 5, pero pase lo que pase, volveremos a por ti. Hasta entonces debes continuar luchando. Con esa orden, el minúsculo batallón de 4 hombres, con Onoda al mando, se adentraron en la selva, y el último de ellos, es decir, Onoda, no volvería a salir hasta 1974, casi 30 años después. Ahora, Onoda y sus 3 compañeros debían preocuparse de 2 únicas cosas. La primera, defender a su país hasta nueva orden, y la segunda, sobrevivir. El objetivo principal de este pequeño comando pasó a ser hacer pequeños actos de sabotaje. En septiembre de 1945, como sabéis, termina la Segunda Guerra Mundial. Onoda y sus hombres llevaban en ese momento 7 meses escondidos en la selva. No se enteraron de la noticia y siguieron luchando como si nada hubiese cambiado. En la isla empezaron a entrar tropas americanas y los habitantes de la isla parecían aceptarlo sin resistencia e incluso colaboraban con ellas. Este hecho, a ojos de Onoda, convertía tanto a los americanos como a los isleños en potenciales enemigos, y cualquier atentado contra los aldeanos era considerado entonces una acción de guerra: quemar los campos de arroz, robar e incluso asesinar. Onoda y sus hombres habían matado a 35 personas durante el tiempo que estuvieron escondidos. Escribió en su autobiografía: a las personas que llevaban la vestimenta propia de los habitantes de la isla las considerábamos tropas enemigas disfrazadas o espías enemigos. El gobierno de Japón era consciente de que muchos soldados como Hiro Onoda y sus hombres seguían luchando como guerrilleros en la selva, y puesto que no disponían de radio ni mucho menos de teléfonos, lo que hicieron fue enviar aviones y helicópteros militares sobrevolando las selvas, dejando caer una lluvia de panfletos informativos con la noticia sobre el final de la guerra. En ellos se animaba a los soldados a salir de sus escondites y volver a sus casas. Onoda y sus compañeros leían estos panfletos, pero desconfiaban. Siempre había algo, un detalle en la redacción que los hacía sospechar de que se trataba de mensajes enemigos para forzar su rendición. Onoda y sus compañeros llegaron a conocer la selva como nadie. Aprendieron a esconderse, a moverse rápido, a soportar climas implacables. En la temporada de lluvias, se acurrucaban juntos tiritando de frío en sus tiendas de campaña. Tenían
lo necesario para sobrevivir, pero también hacían pequeñas incursiones en las que robaban comida, ropa y herramientas. Sobrevivían con una ración de arroz que racionaban durante meses enteros. También mataban vacas de los isleños, pero como debían ahorrar las municiones, tenían que hacerlo con una sola bala. Después de matar las vacas, las troceaban y las transportaban hasta lo profundo de la selva. Allí las ahumaban para conservar la carne y enterraban los restos. El alimento principal, sin embargo, eran los plátanos que sacaban directamente de los árboles. Usaban sandalias de paja trenzada. La lluvia y el sol les pudrían los uniformes, que se iban desgarrando. Usando un trozo de alambre como aguja, cosían su propia ropa y hacían parches con pedazos de lona de la tienda de campaña. A veces, en las inmediaciones de una de las aldeas, encontraban papel o ropa raída que usaban como vestimenta. En realidad, estos hombres vivían como auténticos mendigos. En una ocasión, el gobierno japonés, que en sus registros tenía constancia de este comando, de sus integrantes y de sus datos personales, contactó con el hermano pequeño de Onoda y le facilitaron los medios para que fuese a la jungla a intentar contactar con él. Aquí hay que reconocer la verdad que el gobierno japonés realizó todos los esfuerzos necesarios para encontrar a estos hombres. El hermano de Onoda y un grupo de soldados que le acompañaban recorrieron la selva con un megáfono. El hermano del teniente desaparecido iba cantando viejas canciones infantiles que habían cantado juntos en su casa familiar durante la niñez. Onoda, escondido entre los árboles, escuchó estas canciones y también la voz de su hermano. Las canciones le hicieron llorar de emoción, despertaron sentimientos muy profundos en él y de forma silenciosa, agazapado entre las ramas, fue acercándose a la voz. Reconocía la voz de su hermano, pero no lo podía ver. ¿Cómo podía estar su hermano cantándole una canción de su infancia? Cuando Onoda se estaba acercando, la voz de su hermano se quebró repentinamente, y Onoda, de esta forma, se convenció a sí mismo de que se trataba de otro truco de los americanos, por lo que dio media vuelta y volvió a integrarse sigilosamente en la jungla. Los dos hermanos habían estado muy cerca el uno del otro, pero no llegaron a verse. Más tarde, su hermano reconoció que se quedó sin voz en aquel momento porque era el último día de búsqueda, y justo en ese momento sintió que las esperanzas de encontrar a su hermano se habían esfumado, y con ese pensamiento en mente de que nunca volvería a verlo, no pudo seguir cantando. Qué cerca estaba el uno del otro, ¿verdad? Pero en ese momento el encuentro no ocurrió. El gobierno japonés dio por muerto oficialmente a Onoda, y su hermano volvió a casa completamente abatido. Con el tiempo, el pequeño batallón de 4 hombres fue quedando todavía más exiguo, cada vez más mermado. 5 años después de terminarse la guerra, una guerra que para ellos seguía en curso, uno de los 3 soldados, a las órdenes de Onoda, decidió huir. De este modo, Onoda se quedó solo con 2 soldados. 4 años después de esta deserción, es decir, cuando llevaban 9 años aislados en la jungla y luchando en esa guerra que ya no existía,
los soldados filipinos abaten a otro de los soldados. Onoda y su último soldado quedan solos en la jungla. Durante casi 10 años vivirán solos en la jungla. En 1972, las Fuerzas Armadas Filipinas acabaron con la vida de su compañero, y nuestro protagonista viviría entonces 2 años completamente solo, escondido en la jungla. ¿Cómo encontraron a Onoda? La versión oficial era que Onoda estaba muerto, pero en la cultura popular el teniente se convirtió en una especie de leyenda urbana. Esta leyenda, que contaban tanto niños como mayores, hablaba de un soldado escondido en la selva de Filipinas que seguía luchando por su país 30 años después. Un joven japonés, imaginativo y entusiasta llamado Norio Suzuki se creyó esta historia, la dio por cierta y un día salió de su casa decidido a encontrar a Hiro Onoda, a un oso panda y al Yeti. Sí, en este orden, asimismo lo aseguró él más tarde. Norio Suzuki no solo encontró al teniente Hiro Onoda, sino que por alguna extraña razón se cayeron bien y se convirtieron en amigos. Onoda se conservaba en un estado físico envidiable. Tan solo una vez en esos años había estado enfermo. Norio le comunicó que la Segunda Guerra Mundial había acabado casi 30 años antes, y el soldado nipón en esta ocasión le creyó, pero aún así se negó a abandonar el lugar. Dijo que solo podía entregar las armas sin mancillar su honor en el único caso de que su superior se lo ordenase. Por esa razón, Suzuki tuvo que volver a Japón en busca del mayor Taniguchi, aquel que le había dado la orden de permanecer luchando en la selva. Está absolutamente prohibido rendirse o morir por mano propia. Puede tomar 3 años, puede tomar 5, pero pase lo que pase, volveremos a por ti. Hasta entonces debes continuar luchando. Aquel joven encontró al superior de Onoda. Era un hombre mayor, a punto de jubilarse, que ahora trabajaba como dependiente en una librería. A través del ejército, y usando como prueba las fotos que el propio Norio Suzuki se había hecho con Onoda, el mayor Taniguchi viajó hasta la pequeña isla de Lubang para dar la orden. Soldado, deponga las armas. La guerra ha terminado. En este momento, Onoda entendió que era el final, y el 9 de marzo de 1974 se rindió. «30 años después del final de la guerra, el teniente Onoda entregó su espada y su rifle, que conservaba ambos en perfecto estado de revista. Después de 3 décadas en la isla, Onoda regresa a Japón. El presidente de Filipinas le otorgó un indulto por los actos de guerra llevados a cabo durante este tiempo. Ya en su país comprobó con estupor que Japón había cambiado por completo. Rascacielos, vehículos, tecnología, calles abarrotadas. Su país había perdido los valores tradicionales y había pasado a ser demasiado materialista, algo que Onoda no fue capaz de asimilar. Ante esta situación, decidió irse a vivir a Brasil junto a su hermano, y allí estuvo trabajando como granjero e incluso llegó a casarse.
En 1989 leyó en un diario que un adolescente japonés había matado a sus padres y regresó a Japón con el objetivo de aportar algo a esos chicos que habían perdido el rumbo. Creó la escuela Hiro Noda de supervivencia para jóvenes, en la que trató de inculcar valores a las nuevas generaciones. Allí enseñaba las técnicas de supervivencia que él mismo había desarrollado durante su estancia en la selva. Finalmente, en 2014, con 91 años, falleció Noda, el soldado japonés que se rindió 30 años después de que lo hiciera su país. Si Hiro Noda fue el penúltimo soldado del emperador, ¿quién fue realmente el último? El último soldado en entregarse fue Teruo Nakamura. Él fue el último soldado del emperador. Teruo Nakamura era el último soldado de un batallón que quedó perdido y olvidado en el archipiélago indonesio de las Molucas. Si Hiro Onoda había depuesto las armas el 9 de marzo de 1974, Nakamura lo haría el 18 de diciembre del mismo año, es decir, 9 meses después. A Teruo Nakamura lo encontró un avión militar del ejército indonesio durante un vuelo de reconocimiento. En medio de la selva, los pilotos observaron una cabaña y un mínimo campo cultivado por un hombre semidesnudo. Semanas después, un grupo de soldados rodearon la cerca de aquella cabaña. Nakamura, al verse rodeado, decide entregarse. Tan solo tenía un fusil y 5 balas, que no había utilizado hasta ese momento para no desvelar su posición al enemigo. Nakamura estaba demacrado y con síntomas de haber padecido malaria, pero el verdadero problema vino después. Nakamura en realidad no era japonés, sino un aborigen de la antigua colonia japonesa de Taiwán. Esto causó muchos recelos en el gobierno japonés, ya que, lejos de despertar la admiración de otros rezagados anteriores, como Hiro Noda, Nakamura lo que despertaba eran los fantasmas de una terrible época colonial. Como Taiwán ya no pertenecía a Japón, Nakamura ya no era japonés y lo trasladaron directamente a su aldea taiwanesa. Sin embargo, Teruo Nakamura, que había luchado 30 años por Japón, se sentía plenamente japonés y no entendía esta situación. El gobierno de Japón le pagó 68.000 yenes, unos 857 euros de hoy en día en concepto de los 30 años de servicio militar. Y después, como dijimos, lo trasladaron directamente a Taiwán sin pasar por Japón. Esta situación levantó una polémica muy fuerte en la sociedad japonesa, lo que llevó a diversas asociaciones a hacer colectas que recaudaron más de 3 millones de yenes para Nakamura. La vergüenza hizo que el gobierno se lo pensase 2 veces y aprobara una compensación de 2 millones de yenes más para el último soldado del emperador. Y hasta aquí la historia de la cueva de hoy. Te dejo en la descripción del audio las fuentes utilizadas para este podcast. Espero que hayas disfrutado este episodio y nos vemos si quieres en la próxima historia de la cueva. Eso sí, siempre que te portes bien. Nota del autor. A través de un podcast no podemos vernos.